En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a quienes, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este tiempo a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la última revelación de Dios? ¿Y cuál es la sana doctrina? ¿Y cuál es la mejor religión? Y esas preguntas vienen de una generación como la nuestra, que yo la llamo como una generación que tiene una esperanza fallida. En otras palabras, una generación que perdió la esperanza. Hoy el problema no es si la gente cree o no, porque la gente cree. Todos son conscientes que necesitan creer en algo o en alguien. Aún los ateos dicen, yo creo que Dios no existe. Igual cree. ¿Ya? El problema entonces no es en quién o qué creer. Porque en una generación que ha perdido la esperanza se necesita creer en algo o en alguien. Ahora que estuvimos en épocas de elecciones, muchos candidatos se levantaron con un discurso para hacer que Colombia vuelva a creer en ellos. Pero ya la historia nos ha demostrado que si en alguien uno puede creer, no debería creer en ningún político. Es decir, que la política no ofrece la certidumbre en este tiempo. Ni siquiera las instituciones del Estado ofrecen certidumbre con todos los temas de corrupción. Ni siquiera la justicia, porque sabemos que la justicia está amañada para los poderosos. Hoy ni siquiera la educación nos ofrece una respuesta para una sociedad sin esperanza. Porque antes nuestros antepasados decían, yo no estudié, mi hijo, pero la mejor herencia que le puedo dejar a usted es él. Porque si usted estudia, será un buen ciudadano. Y eso es verdad. Hoy ya no se puede creer que en las universidades se forma el buen ciudadano. Hoy ni siquiera los colegios se convierten en una esperanza para los padres que envían a sus hijos a la escuela. Porque hoy en los colegios los muchachos y las muchachas no aprenden matemáticas porque dice que eso no les sirve para la vida, pero sí aprenden a consumir droga, porque eso sí trae una experiencia para su vida. Los que distribuyen la droga lo saben, y ellos saben que si logran capturar y reclutar un niño para el consumo de droga, tendrán toda una vida de consumo y el negocio va a crecer. Es decir, que ni siquiera la educación nos ofrece una respuesta. ¿Y qué decir también de la religión? ¿Y qué decir también de las iglesias? ¿Y qué decir de aquellos casos donde ministros de la iglesia tradicional han sido juzgados y están siendo investigados por violar niños en nombre de la fe? Y ni siquiera de las otras iglesias llamadas cristianas evangélicas, porque hoy también algunos ministros de estas iglesias son denunciados y son investigados por robar a la gente en nombre de la fe. Entonces, ¿quién tiene una respuesta para una sociedad que tiene una esperanza fallida? Ni los políticos, ni la educación, ni el gobierno,
ni el sistema, y tampoco ni las iglesias. Estamos en una sociedad y en un tiempo en el cual se ha perdido la esperanza. Y por eso algunos se inventan lo que se llama una religión personal. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Hoy los sociólogos de la religión, en las encuestas que hacen, hablan de la religión personal. ¿Usted cómo se considera? ¿Cristiano, católico, musulmán, judío, Hare Krishna, budista? ¿O usted tiene una religión personal? Y ese porcentaje de la religión personal está creciendo en nuestro país. ¿Y qué significa religión personal? Yo creo en Dios, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo no necesito estar metido en ninguna organización religiosa porque yo estoy bien con Dios. Y a veces unos pueden decir, eso es una herejía. Otros tal vez pueden decir como yo, eso es un síntoma de la esperanza fallida de esta sociedad. La gente ahora no sabe en quién creer, pero la gente sí cree. La iglesia de Hebreos había perdido también la esperanza. Y suena paradójico, porque uno cree que esta carta fue escrita para los no cristianos. Esta carta fue escrita para la iglesia cristiana del siglo I. Así como esta sociedad tiene una esperanza fallida, la iglesia cristiana del siglo I, por algún momento, consideraba que su esperanza en Jesús también era una esperanza fallida. Porque comenzó la persecución y muchos murieron por predicar a Cristo. Y algunos consideraron que había sido en vano creer en Jesús. Pero gracias a Dios que nos vino esta palabra, porque esta palabra nos habla no del Jesús evangélico, no del Jesús católico, nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso nos habla. Y en esta mañana, ante una sociedad, ante una generación, ante un tiempo en el cual la esperanza se ha perdido, hoy tenemos la respuesta de Dios para este tiempo. Jesucristo es nuestra esperanza. Ni siquiera el pastor. La iglesia cristiana evangélica no es la esperanza tampoco. Ni la iglesia católica es la esperanza. Ni los políticos, ni los sacerdotes, ni los pastores, o los super, hiper, megapóstoles. Nadie, ninguno de ellos son la esperanza. La única esperanza que Dios nos dio y dio para la humanidad se llama Jesucristo nuestro Señor. Es la única esperanza. Es la única esperanza. Aleluya. Entonces tendríamos que preguntarnos en esta mañana si hemos encontrado una respuesta en Jesús para nuestra vida o no. Lo que está diciendo este texto es que Dios se reveló de muchas formas en el pasado. ¿Cómo se le reveló Dios a Moisés, ya que estuvimos en el libro de Éxodo? Pero yo imagino que Moisés un día se levantó muy de mañana, ¿cierto? Y escuchó la queja del pueblo. Y el hombre dijo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y por allá se escuchó una voz, ¡yo! Por esa voz, ¿dónde estaba? Arriba en la montaña, allá en el pico de esa montaña. Esa voz que le decía, sube el monte, sube la montaña que te voy a revelar. Escucha esto, te voy a revelar lo que yo quiero para mi pueblo, te lo voy a revelar. Qué difícil era encontrarse con Dios en los tiempos de Moisés. Qué difícil era recibir la revelación de Dios en los tiempos de Moisés. ¿Cuán esfuerzo humano había que hacer para poder encontrarse con Dios?
Moisés tenía que ascender al monte. Versículo 1 nos dice que en otro tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Y Moisés fue uno de esos primeros profetas. Pero ahora en este tiempo nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. Una de las grandes preguntas de nosotros los que seguimos al Señor es: Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mí? Y a veces uno se mete en ayuno y se mete en oración y mira para el cielo y dice: Padre, pero ¿dónde estás que no te veo? Como si Dios estuviera en el cielo, tomándose un tinto y dejándonos a nosotros aquí sufrir. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Y viene un sentimiento de soledad y abandono, y una mentira del diablo que nos dice: déjese de tanta bobada, usted está solo en este mundo. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, nos los ha dado. Y eso es don, significa regalo. Es decir, que no hay que subir la montaña, no hay que subir Monserrate. No, lo que está diciendo es que Dios lo entregó. Todo lo que yo quería que ustedes supieran de mí, sobre su propósito de existencia y de vida en este mundo, se los regalé a través del Hijo. Y el Hijo de Dios, ¿dónde se reveló a los hombres? ¿Dónde? Lucas capítulo 1 nos dice dónde. El Hijo de Dios que vino a revelarnos la grandeza, el poder de Dios. Lo que Dios quería que supiéramos de Él, se reveló a través del Hijo. ¿En dónde? En el niño de Belén. Yo me imagino a María, que estaba contenta, como cuando usted estaba enamorado de su hombre. Y yo me imagino a María pensando y soñando, una mujer joven, dice Lucas, que era joven. Es decir, que era adolescente, porque en la cultura judía se entendía que una mujer entraba a la primera juventud cuando venía eso que llaman el periodo. 13, 14, depende. Así que María era una adolescente. Dice la Escritura que María estaba desposada, estaba en un compromiso con José. Y no se sabe cuánto tiempo hay entre el desposorio y el matrimonio. Se cree que cuando se llega del desposorio al matrimonio es cuando la familia del varón ha logrado pagar su cuota a la familia de la mujer. Hasta ahí llega el matrimonio, a consumarse el matrimonio, la dote. Y ella dijo: tráeme la última revelación de Dios, por favor, ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo: mira, te tengo una buena noticia, María, tú estás embarazada. ¿Qué? Pero si ni siquiera me he casado. ¿Cómo así? Si yo apenas soy un adolescente. ¿Cómo así? Que la revelación de Dios vino sobre el vientre de un adolescente que no se ha casado y que no quería todavía tener hijos. Un adolescente con un embarazo no deseado. Entonces también la buena noticia vino sobre los pastores, que trabajaban noche tras noche, día tras día, llevando ovejas de un lado al otro. ¿Por qué trabajo tan duro? Pero en una noche cualquiera, dice Lucas, una noche, es decir, cuando menos lo pensaban, fueron visitados también por el ángel. Y el ángel les dijo: el Salvador de sus vidas ha nacido. No crean que la esperanza está fallida. No crean que esperar no valió la pena. Sí valió la pena esperar. Dios les ha respondido y les ha enviado el Salvador del mundo. Y ellos dijeron: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Un grito de júbilo.
Y entonces uno de ellos más inteligente dijo, a ver, pero ¿cuál es la señal de que el Salvador del mundo, el que ha venido a liberarnos del emperador Augusto César, el que ha venido a liberarnos del imperialismo romano, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Cuál es la señal? ¿Y qué le dijo el ángel? La señal, el ingrediente secreto es, la revelación es, la señal que ustedes encontrarán es, y yo me imagino los bombos y platillos. ¿Cuál es la señal? Son los pañales. ¿Usted no me cree? Lea Lucas 1. Los pañales fueron las señales que ese bebé era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A ver, cuando a uno le hablan del Salvador, que a usted le van a dar un Salvador, ¿usted qué espera? Que el Salvador lo salve a usted, ¿sí o no? Pero cuando uno lee el Evangelio de Lucas 1, lo que uno encuentra es, ¿qué Salvador vamos a ver en un bebé? Antes, por el contrario, cuando uno ve un bebé, ¿qué inspira? Venga y yo lo cargo porque se ve tan frágil. Pero el niño de Belén, el Salvador del mundo, la revelación de la que nos habla Hebreos, no cargó a nadie cuando nació, sino que lo cargaron. Yo no sé si usted comprende qué revelación y qué grandeza puede haber en esto. ¿Cómo así que Dios tan grande, poderoso, se revela a la humanidad en la forma de un bebé? ¿Qué grandeza y qué revelación de Dios puede haber en un embarazo no deseado de un adolescente o de unos padres adolescentes? ¿Qué grandeza de Dios puede haber en un adolescente rebelde que se escabulle del control de sus padres? ¿Qué grandeza de Dios puede haber en un hombre que padece hambre en el desierto y es tentado por Satanás? ¿Qué grandeza de Dios puede haber en un hombre que tiene sed y le pide a una mujer samaritana que le sacie su sed? ¿Qué grandeza de Dios puede haber en un hombre que cuando sabe que su amigo ha muerto comienza a llorar con amargura? ¿Qué grandeza de Dios puede haber en un hombre que cuando llega al templo se da cuenta que se ha vuelto en un mercado y se llena de rabia y tumba a todos los mercaderes? ¿Dónde está la grandeza de Dios ahí? Esa es la revelación de Dios. Eso fue lo que Dios vino a mostrarnos a través de su Hijo. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se revela de esa manera? ¿No era mejor revelarse a través de Augusto César? Él tenía las armas, él tenía el poder. ¿Y por qué Dios escoge a una pareja de adolescentes de Galilea? ¿Y podrá salir algo bueno de allá?, se preguntaban algunos. ¿Qué grandeza de Dios puede haber allí? ¿Cuál es la revelación de Dios en ese hijo que anduvo de esa manera? Es que a veces uno cree que la revelación de Dios nos va a caer del cielo. Pero lo que nos quiere decir esto es que Dios se revela en nuestra miseria humana. ¿Cuántas adolescentes embarazadas, con embarazos no deseados? Allí se revela Dios. ¿Cuántos adolescentes que emprenden el viaje y el proyecto de familia sin tenerlo planificado? Allí se revela Dios. ¿Cuántos han sentido el hambre? Allí se revela Dios. ¿Cuántos han tenido sed de alma, de espíritu y de cuerpo? Allí se revela Dios. ¿Cuántos han llorado por un familiar que se ha ido? Madre, padre, muy cercano. Allí, en ese luto, se revela Dios. ¿Cuántos han recibido las calumnias que habiendo hecho bien le pagan con mal? Así también hicieron con el Hijo de Dios.
allí también se revela la grandeza de Dios. Es en nuestra miseria humana que se revela la grandeza de Dios. Y por eso es que Dios escogió esa forma, para decirnos: David, tú no estás solo en el sufrimiento, tú no estás solo en la desgracia de la vida, yo estoy contigo. Y también lo dice para ti: el Señor está contigo donde quiera que estés. No solamente está en el culto, donde celebramos su presencia, donde tenemos alabanza, adoración, cánticos, oraciones, ministración, palabra. No, Dios también está contigo cuando lloras en tu cuarto. Dios está contigo cuando las cosas no van bien, cuando el negocio no prospera, cuando la familia no va bien, cuando hay conflictos en tu hogar. Dios está allí también contigo. Por eso la carta de Hebreos nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, probado en todo, pero logró vencer, porque no pecó. ¿Cuál es el Jesús de tu esperanza? La Biblia nos habla de este Jesús. Él es nuestra esperanza. Porque Él trazó un camino, Él lo anduvo y al final venció, para que esa victoria también fuera sobre cada uno de aquellos que también le seguimos. ¿Usted sabe qué significa Jesucristo? Jesús significa Salvador del mundo. El nombre que el ángel le dio a María: y le pondrás por nombre Jesús, es el nombre del niño, es el nombre humano, es el nombre como el nombre que nos ponen a ti y a mí. ¿Y qué significa Cristo? Cristo en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Y tanto Cristo como Mesías tienen el mismo significado, solo que están en dos idiomas. Cristo en griego, que era el griego que se hablaba en la gente del Nuevo Testamento, y Mesías, que era el hebreo en el que hablaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Mesías y Cristo es lo mismo, y significa enviado de Dios, ungido por Dios. Entonces, cuando leemos en la Escritura, sobre todo en las cartas, y leemos Jesucristo, lo que nos está diciendo es que Jesús es el Cristo. Significa que ese que nació allí, ese que fue menospreciado, ese que fue discriminado, ese que fue marginado, excluido, lacerado, calumniado, golpeado, aplaudido, odiado, ese que lloró, que tuvo hambre, ese que tuvo mal genio, ese que tuvo conflictos como tú y yo, ese es el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cuál fue el nombre que Dios le dio sobre todo nombre? Después de la muerte de Jesús, y de Jesús habiendo cumplido con la voluntad de Dios en la tierra, dice la Escritura que el Padre le resucitó al tercer día y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él toda la humanidad se humille y reconozca la grandeza de Dios en aquel que nació en Belén. Es decir, que la grandeza de Dios se nos presenta de una manera, escuche esto, sencilla, pero tú y yo somos los que hacemos las cosas complejas, buscando una revelación extraordinaria allá en el cielo, cuando Dios se reveló aquí en la tierra a través de Jesús. Es como si el Señor nos estuviera viendo a nosotros y diciendo: sé que tienes hambre, pero yo
te entrego y te regalo el pan de vida que es Jesucristo. Come y no volverás a tener hambre. Jesucristo es la respuesta para un mundo sin esperanza. El Hijo de Dios entonces nos ha revelado el gran poder de Dios, pero en la forma humana. Y a través de lo que Él hizo, tú y yo no tenemos necesidad de subir el monte Sinaí, porque a través de Él, dice parte B, versículo 3, el Hijo de Dios también logró que nuestros pecados fueran perdonados. Por lo cual ahora tenemos un acceso inmediato a Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Ahora la presencia de Dios está con nosotros a través de ¿quién? De la obra de Jesucristo. Dios ahora está donde hay un redimido por la sangre de Cristo, que lo invoquen. Allí está el Señor, con nosotros, con ustedes y conmigo. Nosotros ahora podemos invocar la presencia de Dios sin subir a ningún monte, sin pagar penitencias, sin hacer méritos, simplemente aceptando, reconociendo que Jesucristo es el Salvador de mi vida, que Él me perdona, que Él me limpia todos mis errores, la culpa de mis pecados Él los lava. Y esta es la respuesta que esta palabra le da a una iglesia que tiene una esperanza fallida. Es la misma respuesta que Dios tiene para una sociedad que también tiene su esperanza fallida. Jesucristo es la respuesta. Es nuestra única esperanza. En Jesús podemos reconocer que Dios no se quedó en el cielo, sino que está con nosotros. Podemos caminar con Él y Él con nosotros. Por eso no hay otro nombre sino Jesucristo, nuestro Señor de señores. Amén. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.